Artículo 31. Recopilación de datos y estadísticas. 1. Los Estados partes recopilarán información adecuada, incluidos datos estadísticos y de investigación, que les permita formular y aplicar políticas a fin de dar efecto a la presente Convención. En el proceso de recopilación y mantenimiento de esta información, se deberá: Inciso A. Respetar las garantías legales establecidas, incluida la legislación sobre protección de datos, a fin de asegurar la confidencialidad y el respeto de la privacidad de las personas con discapacidad. Inciso B. Cumplir las normas aceptadas internacionalmente para proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales, así como los principios éticos en la recopilación y el uso de estadísticas. 2. La información recopilada de conformidad con el presente artículo se desglosará en su caso y se utilizará como ayuda para evaluar el cumplimiento por los Estados partes de sus obligaciones conforme a la presente Convención, así como para identificar y eliminar las barreras con que se enfrentan las personas con discapacidad en el ejercicio de sus derechos. 3. Los Estados partes asumirán la responsabilidad de difundir estas estadísticas y asegurar que sean accesibles para las personas con discapacidad y otras personas. Artículo 32. Cooperación internacional. 1. Los Estados partes reconocen la importancia de la cooperación internacional y su promoción en apoyo de los esfuerzos nacionales para hacer efectivos el propósito y los objetivos de la presente Convención y tomarán las medidas pertinentes y efectivas a este respecto entre los Estados y, cuando corresponda, en asociación con las organizaciones internacionales y regionales pertinentes y la sociedad civil, en particular organizaciones de personas con discapacidad. Entre esas medidas cabría incluir: Inciso A. Velar por que la cooperación internacional, incluidos los programas de desarrollo internacionales, sea inclusiva y accesible para las personas con discapacidad. Inciso B. Facilitar y apoyar el fomento de la capacidad, incluso mediante el intercambio y la distribución de información, experiencias, programas de formación y prácticas recomendadas. Inciso C. Facilitar la cooperación en la investigación y el acceso a conocimientos científicos y técnicos. Inciso D. Proporcionar, según corresponda, asistencia apropiada, técnica y económica, incluso facilitando el acceso a tecnologías accesibles y de asistencia, y compartiendo esas tecnologías y mediante su transferencia. 2. Las disposiciones del presente artículo se aplicarán sin perjuicio de las obligaciones que incumban a cada Estado parte en virtud de la presente Convención. Artículo 33. Aplicación y seguimiento nacionales. 1. Los Estados partes, de conformidad con su sistema organizativo, designarán uno o más organismos gubernamentales encargados de las cuestiones relativas a la aplicación de la presente Convención y considerarán detenidamente la posibilidad de establecer o designar un mecanismo de coordinación para facilitar la adopción de medidas al respecto en diferentes sectores y a diferentes niveles. 2. Los Estados partes, de conformidad con sus sistemas jurídicos y administrativos, mantendrán, reforzarán, designarán o establecerán, a nivel nacional, un marco que constará de uno o varios mecanismos independientes para promover, proteger y supervisar la aplicación de la presente Convención. Cuando designen o establezcan esos mecanismos, los Estados partes tendrán en cuenta los principios relativos a la condición jurídica y el funcionamiento de las instituciones nacionales de protección y promoción de los derechos humanos. 3. La sociedad civil, y en particular las personas con discapacidad y las organizaciones que las representan, estarán integradas y participarán plenamente en todos los niveles del proceso de seguimiento. Artículo 34. Comité sobre los derechos de las personas con discapacidad. 1. Se creará un comité sobre los derechos de las personas con discapacidad, en adelante el comité, que desempeñará las funciones que se enuncian a continuación. 2. El comité constará, en el momento en que entre en vigor la presente convención, de 12 expertos. Cuando la convención obtenga otras 60 ratificaciones o adhesiones, la composición del comité se incrementará en 6 miembros más, con lo que alcanzará un máximo de 18 miembros. 3. Los miembros del comité desempeñarán sus funciones a título personal y serán personas de gran integridad moral y reconocida competencia y experiencia en los temas a que se refiere la presente convención.
Se invita a los Estados partes a que cuando designen a sus candidatos, tomen debidamente en consideración la disposición que se enuncia en el párrafo 3 del artículo 4 de la presente Convención. 4. Los miembros del comité serán elegidos por los Estados partes, que tomarán en consideración una distribución geográfica equitativa, la representación de las diferentes formas de civilización y los principales ordenamientos jurídicos, una representación de género equilibrada y la participación de expertos con discapacidad. 5. Los miembros del comité se elegirán mediante voto secreto de una lista de personas designadas por los Estados partes de entre sus nacionales en reuniones de la Conferencia de los Estados partes. En estas reuniones, en las que 2/3 de los Estados partes constituirán quórum, las personas elegidas para el comité serán las que obtengan el mayor número de votos y una mayoría absoluta de votos de los representantes de los Estados partes presentes y votantes. 6. La elección inicial se celebrará antes de que transcurran 6 meses a partir de la fecha de entrada en vigor de la presente convención. Por lo menos 4 meses antes de la fecha de cada elección, el secretario general de las Naciones Unidas dirigirá una carta a los Estados partes invitándolos a que presenten sus candidatos en un plazo de 2 meses. El secretario general preparará después una lista en la que figurarán, por orden alfabético, todas las personas así propuestas, con indicación de los Estados partes que las hayan propuesto, y la comunicará a los Estados partes en la presente convención. 7. Los miembros del comité se elegirán por un periodo de 4 años. Podrán ser reelegidos si se presenta de nuevo su candidatura. Sin embargo, el mandato de 6 de los miembros elegidos de la primera elección expirará al cabo de 2 años. Inmediatamente después de la primera elección, los nombres de esos 6 miembros serán sacados a suerte por el presidente de la reunión a que se hace referencia en el párrafo 5 del presente artículo. 8. La elección de los otros 6 miembros del comité se hará con ocasión de las elecciones ordinarias de conformidad con las disposiciones pertinentes del presente artículo. 9. Si un miembro del comité fallece, renuncia o declara que, por alguna otra causa, no puede seguir desempeñando sus funciones, el Estado parte que lo propuso designará otro experto que posea las cualificaciones y reúna los requisitos previstos en las disposiciones pertinentes del presente artículo para ocupar el puesto durante el resto del mandato. 10. El comité adoptará su propio reglamento. 11. El secretario general de las Naciones Unidas proporcionará el personal y las instalaciones que sean necesarios para el efectivo desempeño de las funciones del comité con arreglo a la presente convención y convocará su reunión inicial. 12. Con la aprobación de la Asamblea General de las Naciones Unidas, los miembros del comité establecido en virtud de la presente convención percibirán emolumentos con cargo a los recursos de las Naciones Unidas en los términos y condiciones que la Asamblea General decida, tomando en consideración la importancia de las responsabilidades del comité. 13. Los miembros del comité tendrán derecho a las facilidades, prerrogativas e inmunidades que se conceden a los expertos que realizan misiones para las Naciones Unidas, con arreglo a lo dispuesto en las secciones pertinentes de la Convención sobre Prerrogativas e Inmunidades de las Naciones Unidas. Artículo 35. Informes presentados por los Estados partes. 1. Los Estados partes presentarán al Comité, por conducto del Secretario General de las Naciones Unidas, un informe exhaustivo sobre las medidas que hayan adoptado para cumplir sus obligaciones conforme a la presente Convención y sobre los progresos realizados al respecto en el plazo de 2 años contado a partir de la entrada en vigor de la presente Convención en el Estado parte de que se trate. 2. Posteriormente, los Estados partes presentarán informes ulteriores al menos cada 4 años y en las demás ocasiones en que el comité se lo solicite. 3. El comité decidirá las directrices aplicables al contenido de los informes. 4. El Estado parte que haya presentado un informe inicial exhaustivo al comité no tendrá que repetir en sus informes ulteriores la información previamente facilitada. Se invita a los Estados partes a que cuando preparen informes para el comité lo hagan mediante un procedimiento abierto y transparente y tengan en cuenta debidamente lo dispuesto en el párrafo 3 del artículo 4 de la presente convención. 5. En los informes se podrán indicar factores y dificultades que afecten al grado de cumplimiento de las obligaciones contraídas en virtud de la presente convención. Artículo 36. Consideración de los informes. 1.
El comité considerará todos los informes, hará las sugerencias y las recomendaciones que estime oportunas respecto a ellos y se las remitirá al Estado parte de que se trate. Este podrá responder enviando al comité cualquier información que desee. El comité podrá solicitar a los Estados partes más información con respecto a la aplicación de la presente convención. 2. Cuando un Estado parte se haya demorado considerablemente en la presentación de un informe, el comité podrá notificarle la necesidad de examinar la aplicación de la presente convención en dicho Estado parte sobre la base de información fiable que se ponga a disposición del comité en caso de que el informe pertinente no se presente en un plazo de 3 meses desde la notificación. El comité invitará al Estado parte interesado a participar en dicho examen. Si el Estado parte respondiera presentando el informe pertinente, se aplicará lo dispuesto en el párrafo 1 del presente artículo. 3. El Secretario General de las Naciones Unidas pondrá los informes a disposición de todos los Estados partes. 4. Los Estados partes darán amplia difusión pública a sus informes en sus propios países y facilitarán el acceso a las sugerencias y recomendaciones generales sobre esos informes. 5. El comité transmitirá, según estime apropiado, a los organismos especializados los fondos y los programas de las Naciones Unidas, así como a otros órganos competentes, los informes de los Estados partes, a fin de atender una solicitud o una indicación de necesidad de asesoramiento técnico o asistencia que figure en ellos, junto con las observaciones y recomendaciones del comité, si las hubiera, sobre esas solicitudes o indicaciones. Artículo 37. Cooperación entre los Estados partes y el Comité. 1. Los Estados partes cooperarán con el Comité y ayudarán a sus miembros a cumplir su mandato. 2. En su relación con los Estados partes, el Comité tomará debidamente en consideración medios y arbitrios para mejorar la capacidad nacional de aplicación de la presente Convención, incluso mediante la cooperación internacional. Artículo 38. Relación del Comité con otros órganos. A fin de fomentar la aplicación efectiva de la presente convención y de estimular la cooperación internacional en el ámbito que abarca, inciso A, los organismos especializados y demás órganos de las Naciones Unidas tendrán derecho a estar representados en el examen de la aplicación de las disposiciones de la presente convención que entren dentro de su mandato. El comité podrá invitar también a los organismos especializados y a otros órganos competentes que considere apropiados a que proporcionen asesoramiento especializado sobre la aplicación de la Convención en los ámbitos que entren dentro de sus respectivos mandatos. El comité podrá invitar a los organismos especializados y a otros órganos de las Naciones Unidas a que presenten informes sobre la aplicación de la Convención en las esferas que entren dentro de su ámbito de actividades. Inciso B. Al ejercer su mandato, el comité consultará, según proceda, con otros órganos pertinentes instituidos en virtud de tratados internacionales de derechos humanos, con miras a garantizar la coherencia de sus respectivas directrices de presentación de informes, sugerencias y recomendaciones generales, y a evitar la duplicación y la superposición de tareas en el ejercicio de sus funciones. Artículo 39. Informe del Comité. El comité informará cada 2 años a la Asamblea General y al Consejo Económico y Social sobre sus actividades y podrá hacer sugerencias y recomendaciones de carácter general basadas en el examen de los informes y datos recibidos de los Estados partes en la Convención. Esas sugerencias y recomendaciones de carácter general se incluirán en el informe del comité, junto con los comentarios, si los hubiera, de los Estados partes. Artículo 40. Conferencia de los Estados partes. 1. Los Estados partes se reunirán periódicamente en una conferencia de los Estados partes a fin de considerar todo asunto relativo a la aplicación de la presente convención. 2. El Secretario General de las Naciones Unidas convocará la conferencia de los Estados partes en un plazo que no superará los 6 meses contados a partir de la entrada en vigor de la presente convención. Las reuniones ulteriores, con periodicidad bienal o cuando lo decida la Conferencia de los Estados partes, serán convocadas por el Secretario General. Artículo 41. Depositario. El Secretario General de las Naciones Unidas será el depositario de la presente convención. Artículo 42. Firma.
La presente convención estará abierta a la firma de todos los estados y las organizaciones regionales de integración en la sede de las Naciones Unidas en Nueva York a partir del 30 de marzo de 2007. Artículo 43. Consentimiento en obligarse. La presente convención estará sujeta a la ratificación de los estados signatarios y a la confirmación oficial de las organizaciones regionales de integración signatarias. Estará abierta a la adhesión de cualquier estado u organización regional de integración que no la haya firmado. Artículo 44. Organizaciones regionales de integración. 1. Por organización regional de integración, se entenderá una organización constituida por estados soberanos de una región determinada a la que sus estados miembros hayan transferido competencia respecto de las cuestiones regidas por la presente convención. Esas organizaciones declararán, en sus instrumentos de confirmación oficial o adhesión, su grado de competencia con respecto a las cuestiones regidas por la presente convención. Posteriormente, informarán al depositario de toda modificación sustancial de su grado de competencia. 2. Las referencias a los estados partes con arreglo a la presente convención serán aplicables a esas organizaciones dentro de los límites de su competencia. 3. A los efectos de lo dispuesto en el párrafo 1 del artículo 45 y en los párrafos 2 y 3 del artículo 47 de la presente convención, no se tendrá en cuenta ningún instrumento depositado por una organización regional de integración. 4. Las organizaciones regionales de integración en asuntos de su competencia ejercerán su derecho de voto en la Conferencia de los Estados Partes con un número de votos igual al número de sus Estados miembros que sean partes en la presente convención. Dichas organizaciones no ejercerán su derecho de voto si sus Estados miembros ejercen el suyo y viceversa. Artículo 45. Entrada en vigor. 1. La presente convención entrará en vigor el 30º día a partir de la fecha en que haya sido depositado el 20º instrumento de ratificación o adhesión. 2. Para cada estado y organización regional de integración que ratifique la convención, se adhiera a ella o la confirme oficialmente una vez que haya sido depositado el 20º instrumento a sus efectos, la convención entrará en vigor el 30º día a partir de la fecha en que haya sido depositado su propio instrumento. Artículo 46. Reservas. 1. No se permitirán reservas incompatibles con el objeto y el propósito de la presente convención. 2. Las reservas podrán ser retiradas en cualquier momento. Artículo 47. Enmiendas. 1. Los estados partes podrán proponer enmiendas a la presente convención y presentarlas al Secretario General de las Naciones Unidas. El Secretario General comunicará las enmiendas propuestas a los estados partes, pidiéndoles que le notifiquen si desean que se convoque una conferencia de estados partes con el fin de examinar la propuesta y someterla a votación. Si dentro de los 4 meses siguientes a la fecha de esa notificación, al menos un tercio de los estados partes se declara a favor de tal convocatoria, el Secretario General convocará una conferencia bajo los auspicios de las Naciones Unidas. Toda enmienda adoptada por mayoría de 2/3 de los estados partes presentes y votantes en la conferencia será sometida por el Secretario General a la Asamblea General de las Naciones Unidas para su aprobación y posteriormente a los estados partes para su aceptación. 2. Toda enmienda adoptada y aprobada conforme a lo dispuesto en el párrafo 1 del presente artículo entrará en vigor el 30º día a partir de la fecha en que el número de instrumentos de aceptación depositados alcance los 2/3 del número de estados partes que había en la fecha de adopción de la enmienda. Posteriormente, la enmienda entrará en vigor para todo estado parte el 30º día a partir de aquel en que hubiera depositado su propio instrumento de aceptación. Las enmiendas serán vinculantes exclusivamente para los estados partes que las hayan aceptado.
3. En caso de que así lo decida la Conferencia de los Estados Partes por consenso, las enmiendas adoptadas y aprobadas de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 1 del presente artículo que guarden relación exclusivamente con los artículos 34, 38, 39 y 40 entrarán en vigor para todos los Estados Partes el 30º día a partir de aquel en que el número de instrumentos de aceptación depositados alcance los 2/3 del número de Estados Partes que hubiera en la fecha de adopción de la enmienda. Artículo 48. Denuncia. Los Estados partes podrán denunciar la presente convención mediante notificación escrita dirigida al Secretario General de las Naciones Unidas. La denuncia tendrá efecto 1 año después de que el Secretario General haya recibido la notificación. Artículo 49. Formato accesible. El texto de la presente convención se difundirá en formatos accesibles. Artículo 50. Textos auténticos. Los textos en árabe, chino, español, francés, inglés y ruso de la presente convención serán igualmente auténticos.